Bien, mis apreciados hermanos, muy buenas noches para todos. Me alegra mucho saludarles en esta noche. Ya vamos en mitad de semana, el tiempo pasa rápido y esperamos con la bendición del Señor que hasta aquí el Espíritu Santo haya hecho ya grandes obras en sus corazones. Vamos hoy a tratar un tema muy especial también, decisiones que marcan la vida. Segunda parte. La primera parte la tuve el domingo, ¿verdad? Hablando de lo triste que es decidir sin Dios en este mundo. Y bueno, hoy quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo número 51. Salmo número 51. Dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Y quién la hizo? Es una oración del rey David. ¿Sabe? La oración modelo, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Y esta oración tiene 4 secciones. La primera es la invocación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La invocación. Luego viene la demanda. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego viene la justificación. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Justificación. No nos metas en tentación y líbranos de todo mal. La santificación. Y de esas 4 partes, esta oración de David, ¿qué parte es? Es una oración de justificación. Una oración de justificación. ¿Qué hay detrás de la oración de David? Nosotros conocemos y hemos escuchado hablar mucho de David y de sus pecados y de su rebelión contra Dios. Pero incluso muchos se han justificado en David para pecar, para justificar el pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios perdona nuestras ofensas? ¿Cómo Dios perdona nuestras ofensas? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que crearon esta oración?
Y vamos a mirar el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán ante David, dice el versículo 1, quien al llegar le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Y se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Cómo perdona Dios nuestros pecados? ¿Cómo perdona Dios nuestras ofensas? En el versículo 9 hay una pregunta que allí se le hace a David y que es el resultado de las desgracias del ser humano. Es el resultado de nuestra desgracia, de nuestro fracaso. El versículo 9 dice: ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová? Los más grandes males del ser humano hoy, nuestros más grandes desaciertos en la vida, es porque ustedes y yo tenemos muy en poco la palabra de Jehová. ¿Qué es tener en poco la palabra de Jehová? ¿Qué es tener en poco la palabra de Jehová? No prestarle ¿qué? La debida ¿qué? Atención. Es ignorarla, es pasarla por alto. Aún sabiéndola, no me importa. David, siendo el rey de Israel, tuvo muy en poco la palabra de Jehová y viene un número de desgracias para su vida al tener esto muy en poco, muy en poco. Pero ¿cómo Dios perdona nuestras ofensas? ¿Cómo es que el hombre se reconcilia con Dios después de haber pecado, después de haber ofendido? Hay algunas partes muy importantes. Primero viene lo que es la verdad. Tenemos que reconocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es aceptar que fallé, aceptar mi pecado. Cuando lo que hizo Natán a David fue abrirle los ojos frente a su pecado, porque él estaba totalmente enceguecido. Y lo que hizo Natán fue abrirle los ojos, porque el pecado enceguece al ser humano. El pecado deja en tinieblas al ser humano. Y muchas veces el pecado es tan grave que no nos deja ver lo terrible que es.
Y David hizo y deshizo y siguió como si nada. Entonces, para que el hombre se reconcilie con Dios, en primer lugar tiene que aceptar la verdad. Tiene que declarar la verdad. Tiene que reconocer su pecado y decir de qué forma falló. La verdad. Y luego de que el pecador declara la verdad y acepta que ha fallado, ¿qué viene? ¿Qué viene? La justicia divina. Verdad, justicia y luego no repetición. Verdad, justicia, no repetición. Para que el hombre se reconcilie con Dios debe andar en estos tres aspectos. Verdad, aceptar su error, pero también debe de aceptar la justicia divina. Y luego la no repetición. ¿Sabe? Para que el Señor responda mi oración, debo hacer eso. David aceptó y dijo en el versículo 13: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Aceptó. Pequé contra Jehová. Y él, en el Salmo número 32, ¿verdad? El Salmo número 32 dice allí David. Salmo número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dichoso. La palabra bienaventurado, Macarios en griego, traduce bienaventurado, feliz o dichoso. Feliz, dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David dijo en el versículo 3 allí: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David confesó su pecado, cuando aceptó la verdad, porque este hombre había perdido la paz y la tranquilidad en su vida. El pecado le roba la paz al ser humano. El pecado acaba con la paz en el corazón del ser humano. David perdió la paz, la tranquilidad que viene del cielo, que da Dios. Y él declaró lo que hizo. David cometió dos crímenes. ¿Cuáles fueron los dos crímenes que cometió David? Adulterio y asesinato. Adulterio y asesinato. Y en base a esto, David reconoce la verdad y dice: verdad, he pecado. Pero después de declarar la verdad, ¿qué es lo que viene, hermanos? ¿Me recuerdan? ¿Qué viene? Después de declarar la verdad, la justicia divina. La justicia divina. El perdón que Dios nos da implica justicia. Y entonces dice en el capítulo 12, versículo 14: pero por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, o sea, su influencia, su testimonio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hacer que las personas que no conozcan a Dios, que no conocen a Dios, hacer que las personas que aún no tienen un conocimiento ideal de Dios y que están viendo en nosotros el Dios que reflejamos, y cuando nosotros cometemos esta clase de crímenes, estamos haciendo que la gente blasfeme contra Dios. Y David hizo eso.
Entonces el versículo sigue diciendo: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, morirá. Entonces viene entonces lo que es, ¿qué cosa? La justicia divina. Porque el perdón de Dios implica justicia. ¿Cuántas veces debe pagar David por sus crímenes? ¿Cuántas veces? En el versículo 6 dice, ¿no? Debe pagar 4 veces el valor de la cordera. Porque con el juicio con que nosotros juzgamos, con ese mismo juicio seremos juzgados nosotros. Porque con la vara que medimos, seremos medidos. Y David dijo que debía pagar 4 veces. 4 veces. ¿Debía qué? Pagar 4 veces. Y entonces dice el versículo 18 que después de David, dice que él ayunó y se retiró y se la pasó la noche acostado en tierra. Aquí David empieza a padecer. Aquí el pecado, el crimen de David empieza a hacer su efecto. Y dice que al 7º día, ¿cuántos días duró David en ayuno, oración y en ese pesar y en eso tan terrible? ¿Cuánto? Hay una semana. Al 7º día murió el niño. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño murió ahí? El producto del pecado, ¿con quién? Con Betsabé. Pasaron algunos años. Y vamos a mirar el capítulo 13, versículo 28. 13, 28. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadlo. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. ¿Quién mandó matar a Amnón? ¿Quién era Amnón? ¿Hijo de quién? Hijo de David. ¿Y quién era Absalón? ¿Por qué Absalón manda a matar a Amnón? ¿Qué había hecho Amnón? Había abusado de la hermana, la había violado. Y entonces viene el segundo hijo. Y dice el versículo 37. Pero Absalón huyó después de haber provocado esto. Pero Absalón huyó y fue a refugiarse junto a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y David lloraba por su hijo todos los días. Todos los días. Cuando muere un familiar, a veces decimos:
lo siento mucho, lo siento mucho. Pero la frase más correcta sería: lo acompaño en su dolor. ¿Cuándo usted verdaderamente lo siente? ¿Cuándo? Cuando usted lo ha vivido. David perdió su hijo con Betsabé, ahora pierde otro hijo. Y David lloraba por su hijo todos los días. El dolor que hay en el corazón de un padre por la muerte de un hijo. Y más terrible aún, que su propio hermano lo haya provocado. El pecado es terrible. ¿Y qué hace? Absalón huye y mantiene un buen tiempo huyendo. Un día Absalón se rebela contra el rey David. Y Absalón quiere usurpar el trono de su padre, y no con eso lo quiere matar. Absalón quiere usurpar el trono de David, su padre. Y en sus pensamientos incluso lo quiere matar. En el capítulo 18, voy a ir allí al punto. El versículo 14. Hay una conversación entre el general del ejército de David, que es Joab. Y él dice allí en 18:14 de 2 Samuel: no malgastaré mi tiempo contigo, respondió Joab. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y acabaron de matarlo. ¿Cuántos van? Recuerde que David tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón lo quería matar. Su hijo Absalón lo quería matar. Quería quedarse con el trono. Pero luego Absalón fue muerto, aunque aún su padre había dicho que tuvieran cuidado de no quitarle la vida. Y en el versículo 33, dice: entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Y mientras iba subiendo, decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Cómo estaba el corazón de David? Totalmente destrozado. No podía creer que tanta desgracia viniera para su vida. Nunca se imaginó David que su crimen le costara tanto. Nunca se imaginó David que su pecado lo llevara tan lejos. Y nunca se imaginó David que su pecado lo llevara a la destrucción incluso de sus propios hijos. Queda uno: Adonías.
Adonías, ya cuando David estaba en sus últimos días, él también quiso hacerse rey, él quiso ser el heredero al trono, Adonías. Pero David le había prometido a Betsabé que el que iba a ser heredero al trono no iba a ser, era Salomón. Pero Adonías, él quiso usurparle el trono a su hermano Salomón. Eso está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1. Allí está. Sin embargo, Salomón llegó a ser el rey y finalmente Adonías tuvo que reconocerlo. Allí dice en el versículo 49, 1:49 del primer libro de Reyes: entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías, se levantaron y cada uno se fue por su camino, pero Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Adonías tuvo miedo de que Salomón tomara represalias contra él. Adonías luego pidió que aquella muchacha que estaba con David calentándolo en sus últimos días fuera la esposa de él, y eso se disgustó terriblemente a Salomón. Adonías se lo pidió a Betsabé para que Betsabé se lo pidiera a Salomón. Y finalmente en el versículo 25, el capítulo 2, versículo 25, entonces el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y lo mató. Y lo mató. Aquí se está dando una parte de la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué parte es esa? La justicia divina. La justicia divina. ¿Cuántos crímenes cometió David? Dos. ¿Cuáles fueron? Adulterio y asesinato. Sexto y séptimo mandamiento. Sexto y séptimo mandamiento de la ley de Dios. En 2 de Samuel, en el capítulo 13, 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, hablando de Amnón y su hermana Tamar, dice: pero él no la quiso oír. ¿Quién? Amnón. Y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Amnón violó a su propia hermana. ¿Cómo se sentirá un padre que le violen a su hija? Y no solo eso, que lo haga su propio ¿qué? Hermano. ¿Cómo le parece eso a usted? A mí me parece sumamente terrible. Absalón, cuando David tuvo que salir huyendo, dice allí en el versículo 16, capítulo 16, 21, Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerá las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo ¿qué? De todo Israel. ¿Qué le dijo Natán a David? Usted lo ha hecho ¿en qué? En secreto. Usted ha pecado en secreto. Pero Dios, ¿qué va a hacer con usted? Los resultados en público. Entonces, aquí David, en su primer crimen, en su crimen de asesinato y en su crimen de adulterio, ahí están.
sus 4 hijos muertos. Sexto mandamiento. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Tamar, su hija, es violada y sus concubinas violadas por su hijo Absalón. Hay una teología rara allá afuera. Hay una teología rara en el pensamiento de las personas. Se la voy a decir. ¿Cuál es esa teología rara? Peca, reza, empata. Esa es la teología del mundo. Ese es el pensamiento del mundo. Peco, rezo, empato. Listo. Pero ¿cuál es la teología bíblica? ¿Cuál es la teología bíblica? Peco, oro, pago. La teología allá afuera: peco, rezo, empato. La teología bíblica: peco, oro, pago. Peco, oro, pago. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios castigó a David? ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios nos castiga? Más fácil todavía. ¿Por qué usted como padre castiga a su hijo? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué? La única razón por la cual Dios nos castiga es porque nos considera sus hijos. Y voy a llevarlos allí al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto es tremendo, hermanos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sigue diciendo el 7. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois ¿qué? Hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y Dios consideraba a David como su hijo y lo tuvo que disciplinar. Yo, viendo esto y estudiando esto, a veces hay mucha injusticia de los hombres y a veces parecen quedar sin castigo. Y entiéndalo usted también en esta noche. Dios al que ama o al que considera a su hijo lo castiga. Dios tiene hijos y al que considera a su hijo, si se equivoca, lo disciplina, lo corrige porque lo ama. Pero la Biblia dice que el diablo también tiene hijos. ¿Sí o no? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso parece un término un poco duro, decir hijo del diablo. Eso suena duro. Pero Jesús le dijo a los líderes de aquel entonces en San Juan 8:44, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo.
O sea, Dios no consideraba a esas personas como sus hijos. Esto suena un poco duro, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Y por qué Dios tiene que disciplinarnos? Porque nos ama y tiene que despertarnos de lo terrible que es el pecado. El pecado es engañoso, engaña a la gente, el pecado engaña a la gente. Y muchos hoy el pecado los tiene engañados, enceguecidos totalmente. Y Dios al que ama lo tiene que disciplinar para despertarlo, porque lo ama, porque lo quiere y porque lo quiere salvar por toda la eternidad. Pero hay algo muy tremendo, porque si usted comete crímenes y usted ve que no es disciplinado, como que la pasa bien, sabroso, por ahí sigue lo mismo, preocúpese, porque está perdido para siempre. Dios no lo considera su hijo, porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Y eso suena un poco duro, pero es la realidad. Hay personas que hacen y deshacen y parece que no pasa nada. Bueno, Dios tiene que disciplinarnos, porque si no entendemos lo terrible que es el pecado antes de que Jesucristo venga, estaremos perdidos para siempre. Si no entendemos lo terrible que es el pecado antes de que Jesucristo aparezca, estaremos perdidos para siempre. En 2 de Samuel, no preguntamos qué pasó con David y nosotros lo sabemos, ¿no? Vamos a leer 2 de Samuel 11, 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rahab, mientras David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué pasó con David? Mientras todos los reyes de los amonitas, de los moabitas, los reyes de los filisteos estaban en la guerra, estaban peleando, estaban en su trabajo, David ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál fue el pecado de David aquí que lo llevó a esto tan terrible? La ociosidad. La ociosidad es un pecado terrible que ocasiona miles y miles de crímenes. Si David hubiese anticipado al futuro, nunca se hubiese quedado. Nunca. Más o menos se dice que David tenía unos 50 años cuando cometió este crimen. Y él pensó que a los 50 años ya él como que dijo, no, me jubilo ya. Y se quedó en Jerusalén. ¿Y qué le generó la ociosidad a David? Le generó la muerte de 4 hijos, la violación de su única hija y de sus concubinas. Eso generó. Cuando nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, el diablo se ocupa de nosotros. En 2 de Samuel, el capítulo 21. Versículo 15. Dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Pero David estaba ¿cómo? Estaba cansado. Más o menos, aquí David tiene más o menos unos 68 años.
O sea, David murió a los 70 años. Cuando tenía 50 años se quedó en Jerusalén. Cuando tenía 68 años, es decir, David ya tenía la edad del cóndor. ¿Usted sabe cuál es la edad del cóndor? Con dolor de espalda, con dolor de artritis, con dolor de todo. Cuando David ya estaba en sus últimos días, salió a pelear. La pregunta es, ¿y por qué no se quedó? ¿Por qué esta vez no se quedó en Jerusalén? Porque David aprendió ¿qué cosa? Porque David aprendió la lección. David aprendió la lección y salió a pelear. Y por eso dice, David ya estaba cansado. David entendió el costo de la comodidad. Que la comodidad tiene un costo. La ociosidad tiene un costo. Él aprendió la lección. Cuando Jesús se le aparece allá en San Juan 8 a esta mujer adúltera, Él le dice, ¿dónde están los que te condenan? Merecía morir. Pero hay algo muy interesante que le dice Jesús a esta mujer. Vete y ¿qué cosa? Vete y no peques más. Para la reconciliación del hombre con Dios, verdad, justicia, no repetición. Verdad, justicia, no repetición. ¿Qué escribió Salomón en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13? ¿Podemos mirar? Proverbios, capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿y qué cosa? Y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Alcanzará la misericordia de Dios. El que los, ¿qué, hermanos? El que los confiesa y sigue en ellos, no. El que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Perdonar. Usted ha escuchado hablar del perdón, ¿verdad? Hay que perdonar 70 veces 7, ¿cierto? Eso dijo Jesús. Hermanos, las ofensas se perdonan. Escúcheme, las ofensas se perdonan, los crímenes se pagan. Las ofensas se perdonan, los crímenes se pagan. Si yo voy por acá subiendo y me caigo y ustedes se ríen de mí, yo puedo tomarlo como una ofensa. Dios perdona muchas de nuestras ofensas, pasa por alto muchas de nuestras ofensas. Pero los crímenes se castigan. Y allí tuvo que haber un castigo. Por eso digo, si alguien comete crímenes y no es castigado por Dios en esta tierra, atérrese porque está perdido por la eternidad. David aceptó la verdad y fue ajusticiado. Y no lo volvió a ¿qué? Y no lo volvió a hacer. Cuando Natán le dice, no morirás, se refería, cuando dice, no morirás, se refería a la eternidad. Cuando nosotros cometemos pecados, crímenes, cuando nosotros cometemos esta clase de pecados, pecamos contra dos cosas: contra el cielo y la tierra. Contra el cielo y contra la tierra. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo voy a hacer qué?
este grande mal. ¿Y pecar qué? Contra el cielo. Los crímenes en esta tierra se pagan, pero en el cielo, ¿cómo se pagan? ¿Saben, mis apreciados? David, hay un quinto hijo, ¿Ustedes saben cómo le llamaban a Jesús? Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. ¿Y quién murió? ¿Y quién muere por los crímenes atentados contra el cielo? Jesús. Es un pecado remitido. A mí me gusta esto y quiero terminar. Este texto me gusta bastante. Primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 8. Hablando allí a Jeroboam, 14:8. Dice la palabra de Dios: le quité el reino a la casa de David. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Sabe cuándo se escribió este pasaje? Aproximadamente 400 años después de la muerte de David. Como si usted va al cielo un día y le pregunta: Dios, ¿recuerda el crimen de David? Y Dios le va a decir: ¿cuál crimen? ¿Cuál crimen? ¿Cómo consideró o considera Dios a David? ¿Qué dice Dios de David? Que guardó ¿qué cosa? Todos sus mandamientos, y que solamente hizo lo recto delante de él. David fue totalmente perdonado por Dios. Para Dios, David nunca cometió ningún crimen. Hermanos apreciados y amigos, finalmente quiero decirles Dios se olvidó del crimen de David. ¿Por qué? Por lo menos por 4 cosas. Primero, porque lo confesó. Segundo, porque lo pagó. Tercero, porque no lo volvió a hacer. Y cuarto, porque su pecado fue remitido a Cristo Jesús. ¿Cómo perdona Dios nuestras ofensas? ¿Cómo perdona Dios nuestros pecados, nuestros crímenes? Porque los confieso, los pago, no lo vuelvo a hacer y remito mi pecado a Cristo. Hay decisiones que marcan la vida. No juegues con el pecado, mi apreciado joven y señorita, hermano que me escucha. Usted puede hacer y deshacer en el momento, pero el costo del pecado es grande. A David le tocó sufrirlo, llorarlo, pasar noches enteras sufriendo. Muchos pueden decir: pero vea, es que David, y cómo David, sí, no se ha puesto a pensar en las grandes consecuencias que tuvo que pasar. A David su crimen, su alejamiento de Dios le costó 4 hijos muertos, su hija violada y sus concubinas. Ser perseguido por su propio hijo. ¿Le parece eso muy poco? No juegues con el pecado. No juegues con Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios, sufrir haciendo la voluntad de Dios, que sufrir por esta clase de cosas. Voy a invitar a mi hermano que va a cantar, y mientras él canta, por más que te hayas equivocado, mi apreciado hermano y amigo, recuerda que Dios te ama, Dios te perdona.
pero Dios al que ama, disciplina. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, El culto casi ha terminado. El Espíritu Santo habló al corazón. La mente fue impresionada y la gente en el altar se arrodillan para orar, buscando el perdón de todos sus pecados, y pelean batallas luchando por ganar. Es tiempo ya de darnos a Jesús, pues para eso es el altar. Acércate hoy al altar. Ya no tienes que llevar tus cargas, ya no más. Él es luz en la oscuridad y verdadero amor. Es Cristo el que espera, Él espera hoy por ti. Es tiempo ya de darnos a Jesús, pues para eso es el altar. Un padre ora por su hijo, la mami ora con ellos y da gracias al Señor. El abuelo llorando entregado su vida que había negado al Señor. Corazones heridos, solo Dios puede sanar. El que busca al Señor nunca más será igual. Es tiempo ya de darnos a Jesús, pues para esto es el altar. Acércate hoy al altar. Ya no tienes que llevar tus cargas, ya no más. Él es luz en la oscuridad y verdadero amor. Es Cristo el que espera, Él espera hoy por ti. Entrega ya tu vida a Jesús, que para eso es el altar. Acércate hoy al altar. Ya no tienes que llevar tus cargas, ya no más. Él es luz en la oscuridad y verdadero amor. Es Cristo el que espera, Él espera hoy por ti.
ven antes que cierren la puerta hoy. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hoy ha traído un mensaje a tu iglesia para recordarle cuán duro y qué triste es alejarse de ti. Hoy hemos aprendido que el pecado destroza corazones, destruye familias, roba la paz, quita la tranquilidad. El pecado, su autor Satanás, calificado en tu palabra como un ladrón, calificado como un homicida. Tu palabra dice: el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Lejos de ti, Señor, solamente encontraremos esas tres cosas en nuestras vidas. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso en esta hora, Señor, pido por tu iglesia en este lugar, por cada joven, por cada señorita, por cada hermano y hermana, que el Espíritu Santo de Dios se pose en nuestros corazones y que nos aparte del pecado que destroza y destruye la vida del ser humano. David tuvo que aprenderlo por el lado muy difícil. Él lo reconoció, pero tuvo que pagarlo muy duro. Pero él nunca jamás lo volvió a hacer. Y es considerado delante de ti como un hombre recto que guardó sus mandamientos. Y para ti, David nunca cometió un crimen. Pero las consecuencias fueron duras y difíciles. Apártanos, Señor, de estos crímenes. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra para que nuestro destino eterno esté asegurado contigo. Al ir a casa, la bendición tuya nos acompañe y que este mensaje siempre el Espíritu Santo esté ahí recordándolo para que podamos ser fieles a Dios, a su palabra y un día poder ser felices con Cristo Jesús por toda la eternidad. En Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén.